Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a grabar el segundo video de la serie que he denominado Apuntes del Profesor y en este caso vamos a tratar el tema de la captura y del control de legalidad de la captura. Recuerden que cuentan con un medio alternativo a este video para conocer la información de la que voy a hablar acá y es un documento en Word en el que encuentran un resumen de lo que voy a hablar y que se encuentra en el aula virtual. En todas sus aulas virtuales lo encontrarán. Bien, entremos en materia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al tema de la captura? La captura es naturalísticamente la aprehensión física de una persona, la limitación de la libertad de locomoción de una persona por un motivo legalmente regulado, legalmente legítimo. Y digamos que esos son los dos elementos, la aprehensión física de la persona y la existencia de un motivo legítimo. Por tanto, jurídicamente se ha planteado que la captura en el proceso penal es un acto complejo que involucra básicamente dos elementos: la existencia de motivos legítimos para realizar una captura y la aprehensión o el procedimiento de realización de la captura física en sí mismo. Muy bien. La primera dimensión, que corresponde con los motivos para realizar una captura, se expresa en el ordenamiento jurídico en la necesidad de que para que una persona pueda ser limitada en su libertad, se requiere que exista una orden judicial. Cuando hablamos de las normas rectoras y hablamos de el derecho al debido proceso, vimos que existía una regla general y era la reserva judicial de la restricción de la libertad. Y la razón de que solamente un juez, por regla general, pueda ordenar la limitación de una captura de un ciudadano es una garantía que tiene que ver con la tridivisión de poderes y con la idea de que no es el mismo cuerpo que crea la ley o el que ejecuta la ley el que puede restringir la libertad, sino que tiene que ser un órgano de otro tipo, que en este caso son los órganos judiciales, que va a tener unas características especiales que son la independencia, la objetividad, la neutralidad, etcétera. Jurídicamente, en el Código de Procedimiento Penal están regulados unos requisitos para la orden de captura. Es decir, no basta con la voluntad arbitraria de un juez para que se pueda limitar la libertad de un ciudadano, sino que tiene que haber el cumplimiento de unas formalidades legales y de unos requisitos sustanciales. Veamos cuáles son esos requisitos. El primero es que la captura tenga un fin normativamente válido. Y los fines normativamente válidos se refieren a que solo se puede ordenar captura cuando se cumplen los requisitos para solicitar medida de aseguramiento de detención preventiva o para el cumplimiento de la sanción penal. Desarrollemos eso un poquito. En las próximas clases vamos a hablar de la medida de aseguramiento. Y pues ya hemos venido refiriéndonos de manera general a esta idea de esa institución a lo largo de la clase, y es básicamente la decisión que puede tomar el juez de restringirle la libertad a una persona con carácter, digamos, prolongado en el tiempo. El Código de Procedimiento Penal tiene una regulación, digamos, bastante exhaustiva de en qué casos procede o no procede una medida de aseguramiento y los requisitos básicos están contemplados en el artículo 308 y
eh, en el artículo 308 que consagra los requisitos para las medidas de aseguramiento en general, y en el 313 en el que se consagran los requisitos para la procedencia de la detención preventiva como tal. Se los voy a mencionar muy sucintamente porque solo vamos a estudiar a profundidad en una clase posterior, pero básicamente para que se ubique. El artículo 38 nos dice que se necesita para que proceda una medida de aseguramiento que pueda presentarse una inferencia razonable de que la persona a la que se le pretende imponer haya sido la autora o partícipe del delito y además que se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Que la medida se muestre como necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, que el imputado se pueda considerar un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y que sea posible que el procesado no comparezca en el proceso. Estos requisitos, siendo los necesarios para imposición de una medida de aseguramiento en general, también se deben cumplir para que proceda a emitir una orden de captura. Y el artículo 313, que nos habla de cuándo procede decretar una detención preventiva, nos dice, satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308 que acabamos de mencionar, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. 1. En los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. 3. En los delitos a que se refiere el título octavo del libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuarto, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Bien, entonces, estos mismos criterios establecidos en los artículos 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal deben ser evaluados por el juez a la hora de decidir si es procedente la emisión o no de una orden de captura. ¿Qué pasa cuando se cometió un delito, pero no es procedente la emisión de una orden de captura? Si la fiscalía ya está convencida de que desea realizar imputación a la persona por un delito que no cumple estos requisitos, se le hará a una persona una citación por vía de correo o, digamos, los medios que se estimen convenientes para fijando fecha y hora para realizar diligencia de imputación. La persona comparecerá y allí se realizará la imputación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la racionalidad de este requisito? Que si el delito no tiene tal gravedad como para proceder a detención preventiva, no hay necesidad de restringir la libertad de la persona con una captura para hacer posible la imputación. Al contrario, nos basta con hacerle una citación y confiamos en que el ciudadano comparecerá a la diligencia respectiva. Bien, hablemos de los demás requisitos. Además del fin normativamente válido, se requiere orden del juez de control de garantías y esa orden debe incluir varios asuntos. En primer lugar, deben existir motivos razonablemente fundados que permitan inferir que contra quien se libra es autor o partícipe del delito. Este requisito está consagrado en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, que nos dice lo siguiente. Perdón. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. Se acordarán ustedes que cuando hablamos de los registros personales y cuando hablamos de los allanamientos, dijimos que existen distintos niveles
de estándares de prueba que se manejan en el procedimiento penal. Y estos estándares de prueba corresponden con niveles de exigencia probatoria para que se puedan considerar unos hechos como probados. Y hablamos de que dentro de esos niveles estaban los motivos razonablemente fundados, la inferencia razonable, la probabilidad de verdad y la certeza más allá de toda duda, que se van utilizando en distintos momentos procesales. Aquí el artículo 297 nos indica muy bien que el estándar de prueba que se necesita para que se proceda a la emisión de una orden de captura es el de motivos razonablemente fundados, y eso queda absolutamente claro además porque nos remite al artículo 221 del Código Penal, y ese artículo 221, a ver, lo miramos un segundito, es el que estudiamos precisamente para la unidad temática anterior del registro de allanamientos, que nos habla del respaldo probatorio de los motivos fundados y establece básicamente los requisitos mínimos para que se pueda considerar que en un hecho concreto existen motivos razonablemente fundados, que nos remiten a la idea de que tienen que presentarse, tienen que existir elementos materiales probatorios dentro de la investigación, que pueden ser de distintos tipos, como declaración jurada de testigo, declaración de informante, elementos materiales probatorios suficientes para generar la convicción frente a los motivos fundados, etcétera. Ya pueden ver la descripción concreta en el video pasado cuando hablamos de fundamento de los motivos fundados, o pueden remitirse al código para hacer un estudio más preciso al respecto. Bien, el otro requisito para que proceda a emitir una orden de captura es el cumplimiento de las formalidades legales. Se necesita entonces que la orden de captura indique en forma clara y sucinta los motivos de la captura, que indique los nombres y datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, que indique el delito por el que provisionalmente se señala, la fecha de los hechos y que identifique al fiscal que dirige la investigación. Para entonces, para precisar este punto, para que se emita la orden de captura, el fiscal tiene que considerar que se cumple con todos los requisitos y en ese evento debe solicitar una audiencia y en esa audiencia sustentar ante el juez que todo esto se cumple a cabalidad para que el juez ordene dictar la orden de captura correspondiente. La solicita el fiscal y la ordena el juez de control de garantías en audiencia respectiva. ¿Qué pasa? Esa es la regla general, que tiene su razón de ser en la necesidad de que sean los jueces los que restringen la libertad de los ciudadanos. Pero existen excepciones. Y esas excepciones son básicamente la captura excepcional por parte de la Fiscalía, consagrada en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, y la flagrancia, consagrada en el artículo 301 de la misma norma. Hablemos de la captura excepcional por parte de la Fiscalía. Esta, de acuerdo con el artículo mencionado, procede excepcionalmente cuando no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla y concurra cualquiera de las siguientes causales. Por un lado, el riesgo inminente de ocultamiento y fuga. Por otro, la probabilidad de alteración de los medios probatorios o el peligro para la seguridad de la comunidad y de la víctima. Además, la norma precisa que en caso de realizarse una aprehensión de este tipo, se requerirá que se proceda a control posterior por parte del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la diligencia. En este punto hay que aclarar que esta institución de la captura excepcional por parte de la Fiscalía ha sido bastante polémica
a lo largo de la vigencia de la Ley 906 de 2004, al punto que fue creada por la norma original, pero fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por la sentencia C-1001 de 2005. Luego, la norma fue reintroducida al ordenamiento mediante la Ley 1142 de 2007 y finalmente fue declarada exequible de manera condicionada a través de la sentencia C-185 del 2008, en el entendido en que el juez debe, perdón, aquí lo escribí mal en la diapositiva, en que el fiscal debe diligentemente agotar la búsqueda de todos los jueces competentes. Cuando hablamos de competencia, revisamos que en principio los jueces de control de garantías son los jueces penales municipales a los que se les asigna esa función, pero cuando no haya jueces de esas calidades en un lugar determinado, en un municipio, la función la podrán realizar cualquiera de los jueces penales municipales o base en general de los jueces municipales que se encuentren en el territorio. Entonces, no basta para que sea aplicable este modelo de captura excepcional por parte de la Fiscalía que no haya un juez de control de garantías específicamente, sino que tiene que verificarse que no haya juez que posiblemente pueda desarrollar la función de garantías para que se proceda a solicitar la orden de captura. Por qué somos tan reacios y por qué en general en la cultura jurídica colombiana, tras la reforma de la Ley 906 de 2004, eh, tenemos tanto recelo con la captura excepcional de la Fiscalía? Les cuento. En el modelo de procedimiento penal anterior, la Ley 600 de 2000 y las normas anteriores, el fiscal tenía la potestad de ordenar directamente capturas. Y una de las razones digamos, que justificó la reforma de la Ley 906 de 2004 fue quitarle esas potestades. Recuerden que hablamos de que en la Ley 906 de 2004 el fiscal asume los roles investigativo y acusatorio, pero los roles de restricción grave de los derechos, restricción relevante o grave de los derechos fundamentales de los ciudadanos, va a necesitar, por regla general, siempre un control judicial. ¿Qué buscamos? Evitar abusos, evitar que el poder de la fiscalía sea excesivo. Y por tanto, al meter esta captura excepcional por parte de la fiscalía en la regulación, se sospechaba que básicamente la situación iba a seguir como en el modelo anterior, donde los fiscales tomaban casi que discrecionalmente la decisión de restringir o no la libertad. Sin embargo, ese debate quedó en la constitucionalidad condicionada de la norma por ahora, y así es posible que esta figura se utilice en los estrictos casos excepcionales. En esos casos, desde luego, el juez de control de garantías, en el momento del control posterior de la captura, tendrá que revisar de manera muy exigente, muy cuidadosa, que se hayan cumplido la necesidad y la excepcionalidad para que pueda validar una captura de este tipo. La otra excepción a la necesidad de orden judicial de captura se presenta en los casos de flagrancia, y estos están regulados en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que nos consagra 5 causales que en Colombia se consideran flagrancia. Son las siguientes. La primera se presenta cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Y esta es la modalidad que clásicamente, que históricamente se denominó como flagrancia en sentido estricto. Tratemos de entenderlo con un ejemplo. Tomemos como ejemplo general para este tema de la flagrancia un hurto a un supermercado en el que llega un sujeto con pasamontañas y con un arma de fuego a exigirle al cajero del supermercado, digamos que es un mini mercado de barrio, que le entregue todo el producido del día, y como la persona
el cajero no logra abrir la registradora como tal para darle el dinero, la persona que está cometiendo este delito decide llevarse la caja registradora completa y luego tratar de abrirla por otros medios. A partir de ese ejemplo, la persona sería capturada en flagrancia si fuera sorprendida y aprendida, es decir, sorprendida y capturada efectivamente en el momento que le está quitando, arrebatando la caja registradora de las manos al dependiente del supermercado. Ese sería el caso de la flagrancia como tal. El numeral 2 del artículo 301 nos dice que habrá flagrancia cuando la persona es sorprendida e individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Entonces, imaginémonos el evento en que en este caso el ladrón logra sustraer la caja registradora, sale corriendo, pero un policía de vigilancia observa los hechos, sale en su persecución y logra darle captura inmediatamente después, sin que haya solución de continuidad en el hecho. Esa sería la hipótesis de la que estamos hablando, la del numeral 2 del 301, y es la que doctrinariamente se ha conocido como cuasi flagrancia. Tenemos una tercera hipótesis consagrada en el artículo 301 que nos dice que habla flagrancia cuando la persona es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca que acaba de cometer un delito o participado en él. En este caso, el ejemplo, siguiendo nuestro mismo escenario, sería que la persona va saliendo con la caja registradora del mini mercado cargada, hay un gran revuelo y el policía de vigilancia ve a la persona saliendo del local con la caja registradora, pero no vio el momento exacto en el que se cometieron los hechos. Pero dado que lo encuentra con estos elementos, considera que se puede inferir que acabó de participar en la comisión de un delito y procede a su captura. La cuarta causal, consagrada en el mismo artículo, nos habla de la comisión de un delito en lugar abierto al público y que la persona es individualizada mediante video. En este caso hablaríamos de que en el mini mercado había unas cámaras de vigilancia. En las cámaras de vigilancia se puede individualizar de manera clara la persona que incurrió en la comisión del delito y luego, unos minutos después, llega la policía, observa el video y encuentra a la persona que efectivamente aparece en ese video. En ese caso, hablaríamos de esa cuarta hipótesis de flagrancia. Y la última sería que la persona se encuentra en vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito. Digamos que en nuestro ejemplo, el ladrón del minimercado se monta en no sé, en un Chevrolet Aveo y el vehículo es identificado por algunos testigos, llega la policía de vigilancia y luego se ubica el vehículo saliendo de Tunja y por tanto se hace se para la persona, se verifica que tiene la caja registradora y se procede a la efectiva captura. Aquí, en estas distintas causales de flagrancia, como ustedes se podrán dar cuenta, hay distintos niveles de inmediatez entre la comisión del hecho y la captura. En el primero, la inmediatez es absoluta. La persona es capturada en el mismo instante en el que está cometiendo delito. Y por ello es difícil dudar sobre la ocurrencia del mismo y la responsabilidad del autor
o del partícipe en el hecho. Y por eso, digamos que parece obvio, en este caso, que no existe necesidad de una orden judicial, porque todos los elementos para inferir que la persona es la responsable por el delito no los da el mismo escenario, la misma situación. Pero según vamos descendiendo en las hipótesis, vemos grados más altos de lejanía entre el momento de la comisión del hecho y el momento de la captura. Eso nos lleva a que la hipótesis regulada en el numeral 2 se haya denominado cuasi flagrancia históricamente y la del numeral 3 se haya denominado flagrancia inferida, que creo que es una denominación que se podría incluso extender a los otros dos numerales. En estos se nos pueden generar dudas sobre si efectivamente existe una relación indudable entre el sujeto y la realización efectiva de la conducta. Porque, por ejemplo, en la del caso del vehículo, podríamos pensar mil situaciones distintas. Que efectivamente una persona escapó con en ese vehículo, con esa caja registradora, pero luego la persona que fue capturada en el mismo vehículo es otra totalmente distinta porque hubo un cambio en el vehículo, hubo un engaño, hubo una mala identificación, hubo, bueno, lo que ustedes quieran. Y lo mismo en las otras dos. ¿Qué pasa? En estas otras hipótesis de la flagrancia, tendrá que haber una argumentación exigente por parte de la Fiscalía que permita acreditar que efectivamente la persona que fue capturada es la misma que realiza el delito y que existe suficiente grado de inmediatez entre las dos conductas para que se pueda inferir razonablemente, válidamente, que la persona capturada efectivamente tiene una relación directa con el delito acaecido. De hecho, cuando se presentó la reforma que agregó algunas de las causales de flagrancia de las que les estoy hablando en el momento, se presentó un gran debate, una gran disconformidad en la academia, porque yo creo que con alguna validez se planteó que estas causales en donde no hay inmediatez entre los dos actos se pueden prestar para muchos abusos de autoridad y para que muchas personas inocentes puedan ser capturadas y se les pueda restringir su libertad con motivo de la figura de la flagrancia. Además, para cerrar este punto, la sentencia de la Corte Suprema de marzo 15 de 2017, radicado 48175, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, aclaró que la flagrancia debe probarse en el juicio. Básicamente lo que nos dice esa sentencia es que el hecho de que una persona haya sido capturada en flagrancia y esa flagrancia se haya declarado lícita, legal, en el marco de una audiencia de legalización de la captura, no implica que esos hechos se den por probados para toda la actuación procesal. Y al contrario, la Fiscalía tiene la carga de probar todos los elementos necesarios para verificar que esos hechos sean tenidos por ciertos en el marco de un juicio. Recordemos, en el marco del tema de los estándares de prueba, que uno es el estándar de prueba para la audiencia de legalización de captura y para la procedencia de la flagrancia y otro es el estándar para declarar probado un hecho en juicio que nos lleva a la idea de duda, de certeza más allá de duda razonable. Bien, hablemos ahora del procedimiento que se debe seguir en caso de una captura en flagrancia, regulado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo nos plantea que cuando la captura en flagrancia se realiza por parte de un ciudadano, este tiene el deber de poner a la persona capturada inmediatamente a disposición de la policía de vigilancia y la policía de vigilancia debe proceder a poner inmediatamente a la persona a disposición
de la Fiscalía General de la Nación. Imaginemos entonces que en nuestro caso del supermercado, el sujeto que observa la comisión del delito y que procede a reducir y a aprehender a nuestro ladrón del supermercado, no es un policía de vigilancia, sino un ciudadano cualquiera. Él no puede mantener a la persona retenida más allá del tiempo inmediatamente necesario para ponerlo a disposición de la policía de vigilancia y ya ellos lo remitirán a la fiscalía. Mientras que cuando quien procede a realizar esa captura es una autoridad pública, como sería el policía de vigilancia, tiene el deber de realizar la conducción inmediata de la persona detenida a la Fiscalía General de la Nación, ponerlo a órdenes de la Fiscalía para que la Fiscalía tome las decisiones correspondientes. Además, este artículo nos aclara que una vez la Fiscalía recibe a una persona que fue capturada en flagrancia, tiene que proceder a tomar una decisión y es, por un lado, puede o liberar a la persona o por el otro, tratar de legalizar la captura ante el juez de control de garantías. La misma norma nos indica que cuando no se cumplan con los requisitos para la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, que acabamos de referir en unas diapositivas anteriores, el deber del fiscal consistirá en proceder a liberar a la persona. Ojo, eso significa entonces que la persona detenida ya queda librada de cualquier tipo de proceso penal. No, no. Lo que significa es que los hechos no son de suficiente entidad para mantener, eh, digamos, suspendida, limitada la libertad de una persona, pero eso no quiere decir que no puedas o no debas ser citada a la continuación de las audiencias del procedimiento penal por medios alternativos. Esto es un error muy común, porque nosotros podemos ver fácilmente en las noticias que se dice, por ejemplo, oiga, el señor que, eh, no sé, cometió un delito menor, que se robó 15 chocolatinas del almacén Éxito, fue declarado inocente por parte de las autoridades judiciales y fue dejado en libertad. Eso suele ser falso, suele ser un error periodístico por no comprensión correcta del procedimiento. Una cosa es que la persona sea dejada en libertad porque no procede la imposición de una medida de aseguramiento y otra muy distinta, que no continúe en un proceso penal, que haya impunidad o que no vaya a haber una respuesta estatal en forma de sanción penal a la persona que cometa un delito. Hablemos ahora de los derechos del capturado que están regulados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Estos derechos del capturado básicamente consisten en los derechos que tiene una persona con que cuenta una persona cuando es privada de la libertad en virtud de una captura. No importa que sea realizada por orden judicial, por situación de flagrancia o por situación de orden excepcional de la Fiscalía. En todo caso, a la persona capturada se le deben respetar los derechos consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Antes de entrar en la norma del código, vale recordar que estos derechos del capturado que tenemos en nuestro ordenamiento tienen un antecedente en el derecho procesal penal norteamericano y particularmente en la famosa sentencia Miranda versus Arizona. Y por lo tanto, en el contexto norteamericano, son conocidos como Miranda Rights. Eh, Esto yo creo que todos ustedes lo han visto cuando ven una serie gringa o una película gringa, que cuando una persona tras una persecución es capturada, la esposan, la requisan y le dicen,
tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, tiene derecho a nombrar un abogado, tiene derecho a una llamada, bueno, etcétera. Esos son los denominados Miranda Rights y están, digamos, absolutamente establecidos en la tradición jurídica procesal norteamericana, al punto que siempre los vemos nosotros en este tipo de producciones, ya sea series o películas, etcétera. Les voy a mostrar aquí una página muy interesante que les recomiendo a todos los que, digamos, que ya estén interesados en, en un nivel un poco más profundo en esto del procedimiento penal, que se llama www.oyes.org. En ella lo que se hace es que se procesa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y se hace de una manera muy interesante. Si ustedes pueden ver, espero que lo estén viendo. En esta página tenemos un resumen de los hechos del caso de Miranda versus Arizona, tenemos el problema jurídico y tenemos la respuesta, pero una de las cosas más interesantes de esta página es que nos muestra quiénes fueron los magistrados que emitieron el fallo del caso Miranda contra Arizona y nos los organiza además by seniority, que sería como por antigüedad o por ideología. Quiénes eran más liberales, quiénes eran más conservadores en el momento de la sentencia y cómo votaron en esa circunstancia concreta. Además, miren esto tan chévere. No, no funcionó. Pero en la página también encontrarán un perfil de cada magistrado que nos permitirá saber entre qué tiempo estuvo en la Corte Suprema, cuáles fueron sus posiciones más relevantes, bueno, etcétera. Recuerden ustedes que el sistema de los Estados Unidos es un sistema que primordialmente parte de la decisión jurisprudencial concreta como base para la formulación de todo su derecho, mientras que el nuestro parte de la norma general y la jurisprudencia, por lo menos en principio, por lo menos en teoría, es un complemento de esa visión general que nos da la ley. Y por tanto, los norteamericanos son grandes expertos en el trabajo jurisprudencial, en el procesamiento de la información jurisprudencial, a unos niveles pues que para nosotros todavía son difíciles de entender. Y una muestra muy interesante es esta página, que tiene una cantidad de información interesantísima sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bien, volvamos a nuestro tema. Tenemos entonces los derechos del capturado consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Y ese artículo nos dice que una vez capturada una persona, se le informará de manera inmediata lo siguiente. Primero, del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio y a no autoincriminarse o incriminar a sus parientes. Y cuarto, del derecho que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza. Esto de la existencia y de la consagración positiva de estos derechos en el código implicó en su momento, en el momento de la reforma, una revolución importante porque nosotros veníamos de un sistema escritural en el que estábamos acostumbrados a que todo simplemente se manejaba en términos formales. Entonces, cuando empezó el sistema, lo que se hacía es que había una hojita de derechos del capturado y se consideraba que se cumplían con los derechos del capturado con hacerle firmar a la persona aprehendida ese formato en donde dijera que se habían cumplido a cabalidad sus derechos. Eh, Ese tema se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando y se ha precisado sobre todo que no basta con que a la persona se le haga firmar un escrito, sino que a la persona se le tienen que comunicar efectivamente sus derechos
y no solo se le deben comunicar, sino que también se le deben garantizar. Es decir, se debe verificar que efectivamente se le informe el motivo de su captura y el funcionario. Se debe verificar que efectivamente se le haya permitido a la persona comunicar que se encontraba detenida. Usualmente pues se utilizará una llamada telefónica o bueno, lo que sea. Eh, Se tiene que verificar que se le informó de su derecho a guardar silencio y que no se le obligó a realizar declaraciones sin que conociera ese derecho y sin presencia de su abogado, y que se le garantizó efectivamente la entrevista con un abogado de confianza, y si no tiene la posibilidad de nombrar un abogado de confianza, con un miembro del Sistema Nacional de Defensoría Pública. En ese punto hay que precisar que el tema de la defensa técnica es complicado en este tipo de situaciones, cuando una persona es capturada y va a ser sometida a audiencia dentro de las 36 horas siguientes, porque usualmente el plazo, desde el momento en que el abogado conoce a la persona capturada o conoce el caso, hasta el momento en que se da la audiencia, es muy corto, es muy breve. Y muchas veces en estas audiencias se tienen que dar alegatos complejos, necesitan un conocimiento adecuado del caso, que en muchos casos no, digamos, no se permite dado el poco lapso que transcurre entre uno y otro hecho. Ese es un tema interesante para analizar, que tanto se podrían prolongar la realización de algunas de las audiencias que se dan al inicio del proceso para garantizar una mejor defensa técnica. Ojo, al respecto, recordemos que la legalización de la captura, la audiencia de control de legalidad de la captura, es solo la primera de un grupo de audiencias que se realizan de manera usualmente consecutiva, que son el famoso triple combo, que se constituye por esta audiencia de control de legalidad de la captura, por la audiencia de formulación de imputación y por la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Se me olvidó decirles algo y fue hablarles un poco del caso Miranda versus Arizona. En ese caso, básicamente lo que se discute es que en un caso por unos delitos de, creo que era secuestro y asesinato, al señor Miranda lo capturaron unos policías en Estados Unidos, bueno, en Arizona era el caso, y estos policías lo interrogaron digamos, de presentarlo a un juez. No le informaron que tenía derecho a guardar silencio y no le informaron que tenía derecho a la representación de un abogado. Y a partir de ese interrogatorio que realizaron en ese momento, lograron obtener una confesión del señor Miranda. El caso llega hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia ganó. Un momentico. Esa confesión obtenida eh, de esa manera no es válida porque no está garantizando de manera efectiva los derechos de la persona capturada, y por lo tanto existe el deber de que las autoridades, antes de que procedan a realizar una captura, o perdón, inmediatamente realizado el procedimiento de captura, le informen a las personas de sus derechos como capturado para que éstas lo puedan hacer efectivo. Ojo, aquí también que aún con esta sentencia de Miranda versus Arizona, que es, digamos, el estándar legal a la fecha frente a ese punto, el derecho colombiano es más garantista allí que el derecho norteamericano, porque exige que en todo caso, para una declaración de la persona procesada, deba encontrarse presente abogado. En el modelo norteamericano, basta con que se le informe a la persona que tiene derecho a un abogado, pero si esta persona decide renunciar a su derecho a ser representado por abogado, puede hacer declaraciones, incluso inculpatorias, de sí mismo o de sus parientes, sin tener la efectiva asesoría y la efectiva presencia de abogado en el lugar.
Aquí, en todo caso, exigimos que se presente abogado. Bien, eh, hasta acá tenemos todo lo que tiene que ver con la captura como tal. Por un lado, cuáles son los motivos que justifican la realización de una captura, que puede ser la orden judicial o las circunstancias excepcionales que trabajamos. Y de otro lado, cómo se puede realizar la aprehensión y cuáles son los derechos que se deben garantizar en caso de aprehensión. Ojo, aquí me falta una cosa importante de nuevo, y es que estos derechos del capturado se tienen que garantizar, sin duda alguna, pero además hay un macro derecho que se debe tener en cuenta en todo momento, y es que durante el procedimiento de captura se respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona capturada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe abusar de la fuerza al momento de la captura. Si, digamos que desde luego si es una situación de peligro, se tendrá que utilizar cierta fuerza para reducir a la persona que debe ser capturada, pero más allá de esto no puede haber un uso de la fuerza excesiva. Esto quiere decir que no está legitimado que la persona por haber sido capturada por un delito sea golpeada, sea ultrajada, sea amenazada, se realicen tratos crueles o denigrantes contra ella, haya algún tipo de presión psicológica contra la persona capturada, etcétera. Y eso también es un asunto que debe ser revisado por parte del juez de control de garantías al momento de impartir o no legalidad a la captura realizada. Bien, que al respecto hay un caso interesante que es el de alias gafas. No sé si ustedes se acuerdan, algunos tal vez estaban muy chiquitos, cuando se dio la liberación de Ingrid Betancourt en la famosa Operación Jaque, se capturó a dos miembros de las FARC que eran, ya se me olvidó el otro, pero uno de ellos era alias gafas. Y ese procedimiento de captura quedó grabado en video. Y ahí se mostró que en el momento de la captura se le dio un puño a este alias gafas, se le bajaron los pantalones para poderlo esposar, bueno, etc. En su momento se dio el debate de si la captura era legal o ilegal, teniendo en cuenta la forma en que se realizó. Y la conclusión en su momento, que creo yo que en el caso concreto aplica, es que el uso de la fuerza en ese caso fue proporcionado a la situación. Nos encontrábamos en un avión militar, bueno, no era un avión militar, era un avión, un helicóptero que era de la Cruz Roja, bueno, etcétera. Pero era un espacio pequeño, se tenía que garantizar la efectiva reducción del sujeto que se necesitaba capturar. El sujeto, digamos que era un criminal peligroso con un entrenamiento militar. Entonces, en ese caso, digamos que los actos que se realizaron fueron proporcionales. Pero puede haber muchos otros en que casos similares, dependiendo de la persona involucrada, puedan ser excesivos y en ese caso, digamos, habría problemas con la legalidad de la captura. Bien, volvamos entonces. Esto se refiere al acto de captura en sí mismo. Ahora vamos a hablar del control de legalidad de la captura. Como les había dicho previamente, una vez realizada una captura, se tiene que proceder para que se legalice la misma a presentar a la persona capturada ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la realización del acto. Y el juez en esa audiencia se pronunciará sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de Fiscalía, Defensa y Ministerio Público. La sentencia C-137 de 2019 ha precisado, ha aclarado que el plazo de las 36 horas entre la aprehensión y la presentación de la persona ante el juez cuenta hasta el momento del control efectivo de la restricción de la libertad. Es decir, que
lo que nos está diciendo la Corte es que dentro de las 36 horas necesariamente se debe haber puesto a la persona a disposición del juez en el marco de audiencia de legalización de captura. Además, eh, nos ha aclarado la jurisprudencia que en el caso en el que exista orden de captura, la audiencia de legalización de la captura se debe centrar básicamente en cómo se realizó la aprehensión. ¿Por qué? Porque los motivos digamos, que legitimaron la captura ya han sido revisados y considerados legales por parte de un juez de control de garantías en audiencia previa, que es la audiencia donde se autorizó la emisión de la orden de captura. Entonces, en esos casos, la audiencia de control de legalidad se centra en la aprehensión, que se haya realizado en debida forma, que se hayan cumplido con las formalidades, que se hayan respetado los derechos del capturado, que no se haya violado la dignidad humana durante los procedimientos, etc. Al contrario, cuando nos encontramos en casos de flagrancia o de captura excepcional, el juicio que hace el juez de control de garantías en el marco de la audiencia ha de ser mucho más exigente, porque en ese caso, como no ha habido una valoración previa de los motivos por parte del juez de garantías, tendrá que revisar por un lado que hablemos de la captura excepcional con orden de fiscalía, que los motivos de la fiscalía hayan sido suficientes, hayan sido correctos, que además las circunstancias que motivan la excepcionalidad efectivamente se hayan presentado y luego tendrá que hacer un juicio sobre la aprehensión como tal. Y lo mismo en la flagrancia. Debe verificar que haya elementos de prueba suficientes para acreditar que efectivamente se está ante una situación de flagrancia de acuerdo con cualquiera de los numerales establecidos en el código. Y adicionalmente, se debe verificar que, pues que la aprehensión se haya realizado en debida forma y que se hayan respetado los derechos del capturado en todo el lapso entre el momento de la captura y su presentación ante el juez de control de garantías. Además, como último punto de este video, la jurisprudencia nos ha aclarado en sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 16 de mayo de 2007, con radicado 26310, del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, que el juez de garantías no puede decretar la exclusión probatoria de elementos materiales probatorios obtenidos tras una captura ilegal, pues esa definición es propia de la audiencia preparatoria. Básicamente explicando el tema, cuando se da una captura, por ejemplo, se procede a la requisa, al registro incidental de la persona capturada y en ese escenario se pueden encontrar em, elementos materiales probatorios relevantes para la investigación. Armas, sustancias estupefacientes, bueno, etcétera, dependiendo de la naturaleza del delito, cualquier cosa. Pero si la captura fue ilegal por cualquier motivo, en principio la prueba que se derive de la diligencia ilegal también debería considerarse ilegal. Sin embargo, en ese caso, la Corte Suprema aclara una cuestión de competencia y es que la audiencia de legalización de la captura no, no podría centrarse en la exclusión probatoria y que eso ya sería competencia del juez de conocimiento en la audiencia preparatoria. Aquí se puede ver una idea que vamos a ir reforzando y revisando en las próximas clases, y es que nuestro sistema penal considera que el único escenario verdadero y relevante de discusión probatoria es el ámbito del juicio oral y por tanto todas las audiencias previas, todas las audiencias de control que realiza el juez de garantías, etcétera, les ha quitado, digamos, peso en términos de la discusión probatoria. A mi modo de ver, eso genera consecuencias muy complicadas para el procedimiento colombiano y muchas veces circunstancias de
indefensión y de formalización de la discusión para las partes procesales. Pero bueno, apenas le suelto por ahora esa idea y ya la iremos revisando en detalle cuando vayamos estudiando las audiencias siguientes. Muy bien, eso es todo por este video. Espero que les sea útil, espero que lo vean efectivamente. Yo creo que efectivamente les puede servir para las actividades que van realizando y sobre todo para complementar y tener una visión un poco más general de los temas de la que nos permiten exclusivamente las actividades. Ya nos veremos en las clases o en otra oportunidad de apuntes del profesor. Muchas gracias.